Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Ahora vamos a cambiar un poco el giro, vamos a estar hablando del plano internacional. Esta semana fue una semana muy importante para España. Estuvimos celebrando el fin de semana pasado la victoria del PP. Muchas personas lo que vieron, como estábamos hablando, es que vieron el mapa ir de rojo a azul, pero hoy tenemos con nosotros a Juan José. Vamos a estar hablando de qué es lo que quiere decir eso, más allá de que el mapa ahora es azul y sabemos que el PP de verdad que tuvo un respaldo increíble en estas últimas elecciones, pero vamos a hablar un poco sobre qué es lo que quiere decir eso más allá de estas elecciones y qué es lo que podemos esperar de un punto de vista de la póliza y los cambios que van a haber en España. La verdad es que, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros. y la verdad es que España ha dado un giro político muy importante. Venimos de 7 años y medio, casi 8 años de gobierno socialista, de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Sí. en el que hay algo que ha sido común y que ha sido muy complicado durante todo el tiempo, que es la parte de la economía. España ahora mismo tiene 5 millones, poco más de 5 millones de parados, un desempleo del 21%, que es más del doble de la media de la Unión Europea. Más de 1,5 millones de familias no tienen ningún miembro que está ganando ningún dinero, está Increíble. todos en paro. El 45% de los jóvenes entre 18 y 25 años no tiene trabajo. Entonces la situación económica es complicada. Lo que está claro es que no es algo que ocurra solamente en España, sino que ha venido de forma internacional. Otros países en Europa también están muy complicados, pero lo que sí echamos en falta en su momento es que Zapatero tenía que haber tomado medidas contra la crisis hace mucho tiempo. Entonces la gente está en España pues sin trabajo, están cansados de lo mismo, etcétera. Y entonces yo creo que la victoria del Partido Popular sí abre a todos los españoles una luz, como que se ve la luz al final del túnel, sí. una esperanza a que las cosas vayan funcionando y vayan funcionando mejor. La derrota del Partido Socialista ha sido apabullante, son los peores resultados de la historia del Partido Socialista en su historia y son los mejores resultados del Partido Popular en nuestra historia. Entonces, lo que está claro es que tenemos un mandato de la ciudadanía, un mandato claro, directo, de que necesitamos un cambio. Claro. Entonces, tenemos mayoría absoluta, hemos tenido 186 diputados, tenemos la mayoría absoluta para gobernar. Aún así, Mariano Rajoy, a lo largo de esta semana, ha hecho declaraciones diciendo que aunque no necesita pactar con otros partidos para sacar leyes, pero que va a reunirse con casi todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas democráticas. Claro. Entonces, yo creo que la gente está viendo, el ciudadano español está viendo que necesita un cambio. El Partido Popular era la mejor alternativa, ya lo hicimos muy bien en el gobierno de España en época de José María Aznar, desde el año 1996 al año 2004, y ahora es el momento otra vez de repetir, y nos encontramos en una crisis muy complicada, pero con esfuerzo y austeridad vamos a ser capaces de conseguir los buenos resultados que todo el mundo está esperando. Claro. Bueno, una de las cosas que es interesante es también que cómo ha respondido la Unión Europea también con el cambio, porque también no es solamente, ya no hablamos exclusivamente de España, ya con la Unión Europea hay muchos otros países que querían un cambio porque están tan preocupados sobre la economía española, hay lo que está ocurriendo en Grecia, hay las preocupaciones sobre Portugal, ya eran muchas cosas y una de las cosas que muchos de los otros países han dicho es que quieren un cambio radical en España, ya que, como estabas diciendo, lo que se ha estado haciendo en los últimos 7 años simplemente no ha estado funcionando y no parecía que iba a haber ningún cambio desde el punto de vista de las pólizas. Pero vamos a hablar sobre lo que está ofreciendo el Partido Popular. Cuando hablamos de la economía, de inmigración, es otra preocupación muy grande en España. Muchos cambios de pólizas que han cambiado lo que es el rostro de quién es español, ¿no? Porque y muchas personas estábamos hablando en la primera media hora sobre los distritos y lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, pero muchas personas no se dan cuenta de lo que ha ocurrido en España también, que ha sido increíble cuando uno habla de la España hace 15 años y España hoy en día. Vamos a empezar con la inmigración y lo que está proponiendo la PP cuando hablamos de eso, y entonces vamos a la economía y qué cambios dramáticos se pueden hacer en este momento.
momento. A ver, el tema de la inmigración en España. España siempre tradicionalmente en los años 60, los años 70 ha sido un país en el que los ciudadanos han ido fuera de España a trabajar fundamentalmente a América Latina por temas de idioma y por cercanía a Europa, a Alemania, a Francia fundamentalmente. Entonces, durante los últimos años de los años 90 aproximadamente, finales de los años 90, en momentos en los que estaba gobernando el Partido Popular, que la economía española iba tan bien, que todo iba muy muy bien, España empezó a ser un país que empezó a atraer a gente, a trabajadores de fuera, fundamentalmente de América Latina. Porque por temas de raíces, cultura, claro, idioma y por situación tan complicada que estaban pasando en sus países, vieron a España, a lo que muchos dicen la madre patria, vieron claro. a España como una forma de mejorar sus vidas, y eso está fantástico. Entonces fue una migración que no fue una desbandada, pero fue una migración relativamente controlada para un poco suplir las necesidades que íbamos teniendo de fuerza laboral. Con el gobierno de Zapatero, ¿qué pasó? Pues que de repente abrió las fronteras completamente. Sí. Abrió las fronteras, pero por todos lados, sin ningún control. ¿Por qué? Porque lo que quería, o sea, eras residente español una vez que demostrabas que llevabas viviendo ciertos meses y que estabas trabajando, entonces te daban la residencia. Y Zapatero lo que pensó es, cuanto más gente incorporo, más gente que me va a agradecer el haber cambiado su vida y haber mejorado su vida, con lo cual son votos para el Partido Socialista. Claro. Entonces, aplicó la política de puertas abiertas para todos, empezó a entrar muchísima inmigración ilegal del este de Europa, sí. Mucha inmigración ilegal de todo lo que es África, Marruecos, de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Costa de Marfil, etcétera. Y entonces, pues claro, no habías puestos suficientes de trabajo para esta inmigración tan incontrolada. Incluso la Unión Europea llegó un momento que le dio un aviso muy importante, porque claro, España pertenece a la Unión Europea. Claro. Entonces, en el caso de los rumanos o los búlgaros, por ejemplo, bueno, están ahí, podían entrar por otros lados, pero en el caso de los africanos, la entrada de la Unión Europea era por España. Si uno de los miembros de la Unión Europea abre sus puertas con este efecto llamada tan grande y tan importante que hubo por ejemplo, en África, es un colador para la Unión Europea. Entonces la Unión Europea le dio una seria advertencia de que Zapatero tenía que cambiar esa política. Entonces, bueno, pues medio la cambió, y ahora desde luego pues era un problema. Y ahora muchísimos inmigrantes, estamos viendo que mucha gente que vino hace años a trabajar a España en estos últimos años de gobierno socialista, se tienen que volver a sus países. Y estamos asistiendo a mucha gente que tiene que dar marcha atrás a su vida, que vino a España con unos objetivos muy claros y muy buenos y muy lógicos de mejorar su vida, conseguir un buen trabajo, mejorar su nivel de vida que tenía en sus países, y hay mucha gente ahora que se está volviendo a sus países porque España no le está dando esta oportunidad y no le está ofreciendo esto. Estos son las políticas, las consecuencias de las políticas económicas de José Luis Rodríguez Zapatero y del gobierno socialista. Claro, y también sobre la ley del abuelo, porque eso ha tenido muy popular, especialmente con los cubanos, y eso fue algo interesante. Del punto de vista del Partido Popular, va a cambiar la dinámica de la ley del abuelo. Tiene muchos requisitos, muchas personas no saben que sí tiene muchos requisitos, y cuando hablamos de la inmigración, entrar en España por la ley del abuelo, yo creo que es más regresar que entrar, ¿verdad? Porque tienes que probar de verdad que tienes esa disidencia, y no solamente que el abuelo de uno era español, pero que era español cuando nació el padre o la madre de uno, que es muy interesante porque muchos españoles se tuvieron que, para trabajar, renunciar a la ciudadanía española, y en este caso tienen que probar que en ese momento sí eran todavía ciudadanos españoles. ¿Eso es algo que va a cambiar desde el punto de vista de la PP cuando hablamos de la inmigración, o está en línea con lo que es la política inmigrativa del PP? Antes de que nosotros entremos en el gobierno, que será aproximadamente hacia el 20-22 de diciembre, oficialmente con un Consejo de Ministros, la ley de memoria histórica, que es la posibilidad de que nietos de abuelos españoles que en su momento salieron de España accedan a la nacionalidad española,
tiene un final. Sí. O sea, eso ya tiene un final que está muy próximo. Entonces, pues ahora tendremos que ver, yo creo que habrá que, el nuevo gobierno del PP tendrá que reevaluar y tendrá que ver cuáles son los beneficios, los pros, los contras. ¿Quién ha venido? ¿Qué han hecho con ese pasaporte español? A lo mejor lo pueden tener, hay mucha gente y lo vemos aquí en Miami, mucha gente que son descendientes de español y gente con 70, 75 años que se han sentido orgullosos de tener su pasaporte español allí y sentirse otra vez español, sino de hecho, o sea, no de derecho, de hecho y de derecho. Claro. Entonces, pues no van a no tienen pensado viajar a España, no tienen pensado vivir en España, pero hay otra gente que sí, evidentemente, otros próximos ciudadanos españoles que quieren ese pasaporte para encontrar una vida mejor en sus países. Entonces yo creo que será momento de parar, de ver cuáles son los efectos durante estos años de esa ley y bueno, pues veremos a ver si esa ley vuelve a ponerse en funcionamiento y en marcha o no, o si se amplían los plazos o si, bueno, en vez de que sean los nietos de los abuelos que salieron hasta una fecha determinada de España, pues si se amplía o no. Yo creo que es momento, ya está la ley, el propio gobierno, Partido Socialista y el gobierno español ya ha dicho y está claro que hay una fecha tope, entonces yo creo que será momento de parar, evaluar cuáles son las ventajas, los inconvenientes y al final para qué le está sirviendo a la gente y cómo pueden ayudar al país. Y si se ve que es beneficioso para el país y para la gente, evidentemente lo ampliaremos. Y si no es beneficioso o no es el momento de hacerlo, pues seguirá parado. Pero ya el propio gobierno socialista, el propio gobierno español ya le puso un límite y una fecha. Entonces pensaremos. Que las personas tienen que aplicar antes de esa fecha. Bueno, de eso pasamos en el tiempo que nos queda a la economía. Hablamos de la necesidad de crecer la economía española. Aquí en la ciudad de Miami, claro, nosotros vemos tanta inversión española, ¿verdad? Vemos tantos bancos españoles, ya como muchas personas saben, hay vuelos diarios a Madrid. Ha habido tanto intercambio entre España y el condado de Miami-Dade y por eso hay tanta preocupación sobre lo que va a ocurrir con la economía española porque hay mucha inversión aquí. ¿Qué es lo que están planificando cuando entren en el poder en diciembre? Primero, dos pilares básicos. Primero, reactivación de la economía y lo segundo es generación de empleo. Como te decía antes, hay 5 millones de personas que están sin trabajo y eso es dramático. Claro. Es dramático. Entonces, los esfuerzos de Mariano Rajoy como próximo presidente del Gobierno de España y los del Partido Popular en general son esos dos pilares básicos, urgentes. O sea, carácter urgente, medidas urgentes para incentivar y poner otra vez en movimiento la economía y, por otra parte, al poner en movimiento la economía, empezar a generar empleo. Eso es lo básico. Y luego, ¿cómo se va a hacer eso? Evidentemente, pues bajo unos criterios de austeridad. Hemos asistido en los últimos tiempos a despilfarros muy grandes del gobierno socialista, de los gobiernos socialistas, y por ponerte un ejemplo nada más, en una comunidad autónoma que es Castilla-La Mancha, los gobiernos llevan 25 años de gobierno socialista y han hecho un aeropuerto en una ciudad que se llama Ciudad Real. Ese aeropuerto, con toda la última tecnología y con todo fantástico, empezaron a entrar vuelos, pero hace como un mes más o menos el último vuelo comercial de ese aeropuerto se fue. Increíble. Ya no hay nadie más. Entonces tienen un aeropuerto moderno, muy moderno, pero con gente trabajando allí, pero sin uso. No hay vuelos comerciales. El modelo socialista. Eso es un ejemplo más. Es un ejemplo más del despilfarro y del gasto. ¿Qué pasó? En el mes de marzo de este año hubo elecciones municipales y autonómicas. En Castilla-La Mancha ganó el PP. Y ahora pues estamos viendo, claro, nos encontramos con esa papa caliente que dices, bueno, ¿ahora cómo podemos reactivar eso? Ya no podemos destruir el aeropuerto, que no podamos que devolver, y entonces no podemos que ese dinero que se ha gastado, esos millones y millones de euros que se han gastado, no podemos que vuelvan a los bolsillos. Entonces, ejemplos como estos nos estamos encontrando muchos y seguramente cuando tomemos posesión como gobierno nos vamos a encontrar muchísimos más. Es un ejemplo más del despilfarro y del gastar por ganar votos, por tener a la gente contenta, por subsidiar, que ha hecho el gobierno socialista. Desde luego no vamos en esa línea. Claro. Bueno, ahora se nos acabó el tiempo, pero te extiendo la invitación para enero para hablar sobre qué más ha encontrado y cómo van a reducir los gastos y ver de qué manera van a estimular
la economía española. Pero muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, como siempre. Quédese en sintonía, en nuestro último segmento vamos a estar haciendo algo un poco diferente para celebrar esta Semana de Acción de Gracias. Lo vemos en unos momentos.